Bonsai, Christine Nostringer. Capítulo 1. Del extremadamente difícil trato diario con una separada, algunos acróbatas de religión y 22 cabezas huecas. Acaba de pasar la pelea diaria con la separada. Los dos estamos ya tan acostumbrados a esas peleas como a lavarnos los dientes, y a lo largo de los 7 días de la semana seguirá la batalla hasta que uno de los dos quede vencedor absoluto. El problema de esto es que no sé bien cómo me va a parecer la victoria absoluta en esta guerra madre-hijo. En las etapas diarias está claro, el que se va furioso de la sala dando un portazo es el perdedor del día, y el que se queda allí con la cabeza en alto, muy digno, es el vencedor. Pero en realidad yo no quiero pasar el resto de mi juventud siendo vencedor absoluto, solo en sala y con la cabeza erguida. En cambio, me es más claro que quiere la separada. Ella sí se consideraría vencedora absoluta si lograra que lo que yo hago y dejo de hacer se mantuviera en mi supuesto amplio límite de tolerancia, y si mi comportamiento no excediera las ya reconocidas fronteras de su altísimo nivel de frustración. Es decir, si hubiera hecho en mí un encantador muchachito fácil de cuidar que se porta mal, solo donde ella no le molesta. Dicho de otra manera, si me sometiera a una completa transformación de mi ser por un afecto infantil hacia ella. Pero yo no puedo hacer eso, así tuviera la mejor voluntad y no se me atravesara ni un mal pensamiento. Un ejemplo típico: hoy por la tarde estoy acostado en el sofá en la sala comiendo papitas fritas y aceitunas y revisando de arriba a abajo la programación de televisión. Ella entra todavía con el abrigo y el sombrerito puestos, y con su cara de todos los días, y exclama: Dios mío, otra vez vengo muerta de luchar por ganar tanto dinero. En la mano tiene un sobre, lo rasga, saca un papelucho, frunce el ceño y se queja. Estos tipos de la iglesia se chiflaron. ¿Cómo se les ocurre cobrarme otro impuesto? Antes deberían estar contentos de que les suelte algo. Pacífica y amablemente le digo que podría retirarse de la iglesia si no quiere pagar el impuesto. Total, la señora está separada, y no recibiría la comunión del domingo ni una vez, así quisiera. Y cuando a uno lo han excluido brutalmente de los servicios básicos de una empresa, tiene todo el derecho de romper el contrato con ella. La separada suspira y dice que en el fondo tengo razón, pero que sería un paso muy difícil de dar, y se pone a decir bobadas sobre el ámbito cultural del occidente cristiano y su antiquísimo carácter, y otras cosas por el estilo. Y yo le digo más bien en chiste que he estado pensando en la posibilidad de no tomar el próximo año la clase de religión católica, y que no me molestaría en lo más mínimo decirle adiós al ámbito cultural del occidente cristiano. Y la mujer, en vez de preguntarme cortésmente por qué he pensado tanto en eso, exclama autoritaria: No, Sebastián, no harás eso. Y entonces me lesiona. Me dice que debo conocer con 2 horas semanales de clase la fe en que nací, y que solo cuando sea un verdadero adulto y sepa con exactitud de qué se trata, podré decidirme responsablemente a favor o en contra de ella. Yo le indico, todavía tranquilo y controlado hasta cierto punto, que no puedo aplazar la decisión para después del bachillerato, porque entonces ya habría asistido a todas las clases. Ella dice: Sí, así debe ser. Entonces, en su opinión, no hay nada peor en lo sordo que rechazar algo sin conocerlo, de lo cual provienen la mayoría de las lamentaciones sobre la tierra. Como ya mencioné, eso de salirme de clase de religión lo dije en chiste, sin haber pensado de verdad en hacerlo. Pero cuando la separada me explica que es bueno para mí, me salgo de mis casillas y se encienden todos mis dispositivos de seguridad. Ahí mismo sostengo que no esperaré al otoño, sino que me retiraré ya mismo, aunque el reglamento del colegio no me lo permita, y que si no me dejan pasaré como protesta todas las clases de religión, hasta el próximo verano, parado de cabeza frente a mis compañeros. Eso, me imagino, no le desagradaría al piadoso hombre que nos dicta este año la clase de religión católica, porque pasa lo siguiente. En mi colegio trabaja desde hace años el capellán Keppenmüller, que ya está en edad de jubilarse y que dictó mucho tiempo todas las clases de religión, pero hubo un año con tantos alumnos que tuvieron que crear un primero adicional, y como el capellán hubiera tenido que encargarse de esas clases y no le hubiera gustado, llegó un acróbata de religión a ese curso, que era el mío. Aunque ese primer acróbata llegaba siempre con un porcentaje nada despreciable de alcohol en la sangre, que se podía oler a 2 metros de distancia en contra del viento, se
Se le dice acróbata en la jerga burocrática escolar porque es un profesor que no trabaja en un solo colegio, sino brinca de institución en institución para reunir penosamente su cuota de horas semanales. Como mi clase no era muy juiciosa ni muy inclinada a aprender, el acróbata se frustró y resolvió irse después de un año. Y los frustramos al siguiente acróbata y al año próximo al siguiente. Y ahora que estamos en noveno, nos embutirán a partir del próximo otoño al quinto ejemplar acrobático. En principio yo no habría estado en contra de la clase de religión si alguno de los acróbatas tuviera en la cabeza algo más que el eterno cuento del amor al prójimo, el tercer mundo, la vergüenza, la vida que no nació, el amor responsable y otras cosas de esas. No me opongo a que se hable de esos temas, por mí hasta semanas enteras. Podría ser materia de examen, pero habría que despacharlos en otras clases. En religión, quiero tener religión. Esperanzado, pongo a prueba cada acróbata en las primeras horas que pasa con nosotros, incluidos los genios que a veces nos llegan preguntándoles, disculpe, ¿puede crear Dios una piedra tan pesada que él mismo no pueda alzar? Y sufro un amargo desencanto cada vez que me dicen que no debo hacer preguntas tan imbéciles, o les están prohibidas a unos tales tonterías de la pubertad, o ellos dicen que no se dejarán atrapar por bromas pesadas. Pero esto no es ni una tontería ni una broma pesada, sino un ser interrogante a la omnipotencia divina. Claro que esto no solo lo ignoran los acróbatas, sino también mis compañeros de clase, que tampoco captan lo que me preocupa y cuán fundamental es esto para mí. Creen que son tretas baratas para acróbatas, al igual que todas esas otras preguntas que me hubiera gustado que los acróbatas me respondieran. No logran entender que a alguien le interesan esos temas. Por desgracia, estoy rodeado de puros bobos donde cargar cabezas huecas es lo normal, donde un poco de paja en la cabeza sería demasiado peso. Hoy adquirí de nuevo dolorosa conciencia de esta realidad. Desde hace años intento aclarar si el ser humano goza de verdad de libre albedrío, y hoy temprano en la tranvía se me ocurrió una forma de demostrar que eso del libre albedrío es una patraña. Allí sentado sin pensar en nada especial, miro por la ventana y veo un anuncio grandísimo en la pared de una casa sobre una corporación de ahorros de la industria de la construcción. En el cartel sale una mujer embarazada y un joven. Los dos fijan la mirada transfigurada en el abultado vientre, y allí donde deberían estar los muslos de los dos observadores, dice, nosotros pensamos en el futuro. Yo veo eso y piensen en el futuro, si quieren, pero para mí del futuro no hay nada que decir. Y el tranvía sigue rechinando. A mí no me rechina en el cerebro nada distinto de futuro, futuro, futuro. Pero terminemos ya con este tonto futuro, futuro, futuro. Aunque ya no puede dejar de pensar en eso. Bueno, pues de repente vi tan claro como el sol, la luna y las estrellas, que el ser humano no puede prohibirse dejar de pensar en algo o viceversa, que no puede ordenarse a sí mismo pensar en algo. Y cuando no puede, no tiene libre albedrío. Claro, eso me entusiasmó muchísimo, y en tal estado uno olvida, por desgracia, con rapidez, el trato adecuado con las cabezas huecas. Entré en el salón y le comuniqué al personal allí presente el conocimiento al fin ganado, y hubiera sostenido a mi punto de vista sin problema delante de cualquiera, pero nadie se tomó la molestia de contradecirme. Me miraron como si les hubiera recitado un poema en suajeli. Entonces sentí como si me hubiera caído en un pozo profundo, una sensación que ya me da seguido, aunque nunca llego al fondo, y tampoco sé si allí hay agua que amortigue la caída o piedra dura que rompa los huesos. Siempre hay alguien conmigo que dice algo que me impulsa arriba y afuera del pozo con la rapidez de un relámpago. Hoy por la mañana fue Alexander, cuando dijo, Bonsai, tus brillantes pedos cerebrales me producen retortijones. ¿No tienes otras preocupaciones? Diplomáticos, como son mis compañeros de clase, casi siempre me dicen Bonsai cuando no estoy presente, pero hoy Alexander estaba demasiado dormido para tanta diplomacia. Por un lado, yo podría haber pensado, mejor que te diga en la cara lo que murmuran a tu espalda. Por otro lado, esos comentarios no son necesariamente sanos para la psique, ya que uno
se ve privado del par de horas agradables en que se sentía aceptado en el círculo de amigos. ¿De acuerdo? Entonces el sentimiento de seguridad es la equivocación, pero las equivocaciones también acarician la psique, y un acariciado se desliza con mejor ánimo por la vida de un apaleado. Y en últimas, como soy bienes de nacimiento y crianza, me puedo apoyar en el lema del antiguo Nestroy: todos son quimeras, pero me entretienen. Capítulo 2. De problemas de trapos, seres de antimateria y conversaciones con altibajos, así como de una prima sensata. La idea de ponerme apodo bonsai se les ocurrió a un par de chistosos de mi curso, porque soy pequeño, muy pequeño, más pequeño que la niña más bajita de mi clase, Annelies. Se supone que voy a crecer, diagnosticaron 3 respetables doctores en medicina a cambio de un buen honorario. Eso se advierte en los huesos metacarpianos, dijeron. Por esa razón no quisieron darme las hormonas que hubieran podido hacerme crecer un par de centímetros, y que en clase no me hayan bautizado sencillamente enanito se debe a que en realidad soy muy bello. En los enanos, por lo general, fallan las proporciones. Tienen las piernitas muy cortas, la cabeza demasiado grande o los bracitos muy largos, pero en mí todo concuerda como en un arbolito bonsai. Tanto que mi prima Eva María mantiene en la agenda del bolsillo una foto mía a color del tamaño de una postal para presumir con las amigas del colegio. Allí salgo en pose de vencedor y en vestido de baño, en la playa de Taormina. Detrás mío solo hay un mar, delante mío solo hay arena. A lo largo y ancho no hay ninguna otra persona con quien me pueda comparar. El observador ignorante puede pensar que se trata de un trípode de 1,90 m de estatura, y si yo midiera 1,90 m de estatura, podría ser top model masculino. La separada me compra toda la ropa en Benetton tallas 012, y tengo la grave sospecha de que ni siquiera toma de allí la talla más grande, que no la acompañe de compra ni se pregunta por qué es humillante para uno que ya tiene gozo medirse pantalones, camisas y chaquetas. Entre auténticos niños, de pronto recibir a la salida del almacén un globo rojo o un dulce que la vendedora le pone a un enano en la mano. Antes, cuando todavía no había desarrollado la fortaleza de carácter necesaria para obtenerme obstinadamente a la orden materna de participar en la compra de trapos, añoraba en los probadores que se presentara mi yo de antimateria, para que se acabara de inmediato la tortura. Por encima de cualquier cosa deseaba a ese yo de antimateria, especialmente cuando la vida me era muy difícil. O sea, casi siempre, cuando todavía lo añoro algunas veces. La gente sensata como la separada opina que el yo de antimateria no existe, y que los tontos creen semejante ridiculez, son lunáticos ignorantes. Los que no son chiflados dicen: la antimateria es la materia compuesta por antipartículas que no pueden coexistir en la materia normal, porque aunque estables en sí, al encontrarse con sus partículas complementarias se desmaterializan. Los chiflados, en cambio, imaginan el absoluto de una manera mucho más interesante. Aseguran que en la Tierra existen seres vivos materiales y antimateriales, y cada ser material tiene un gemelo de antimateria, y si los dos se encontraran, se tocaran, se disolvieran, pim pam pum, en la nada. Reconozco que es una idea bastante loca, pero me gusta, y no hay razón para que no me la crea. De vez en cuando, claro que tampoco soy tan tonto como para exponerla en voz alta en mi clase de física. Por eso no tiene sentido que la separada me dé cátedra de ciencias naturales. Apenas fantaseo con un poco de posibilidad de asesinato perfecto cometido en seres de antimateria, y me dicté una conferencia sobre lo absurdo de mis ideas. La mujer no logra captar que hay personas que, dependiendo del humor del momento, pueden pensar de 2 maneras distintas, una sensata y otra insensata, sobre la misma cosa, sobre todo porque ella no ve con claridad que es sensato, pero tiene muy claro que es insensato. No se puede negar que es rico en estar en clase de matemáticas y soñar que va a abrirse la puerta del salón y va a entrar alguien igual de desagradable que el profesor Fritz Meyer.
Esa persona se acerca al profe, le da la mano y súbitamente ambos se desmaterializan sin dejar ni siquiera un montón de ceniza junto a la mesa del profesor. Allí también se puede entender que le cae a uno bien de verdad, cuando me imagino a mi prima Eva María silbando por la calle. Ella silba muy duro y muy mal. He imaginado después a una Eva María de antimateria que se le acerca a mi prima y no soy capaz de llegar al amargo fin de la desmaterialización. Siempre hago desaparecer a la anti-Eva María a la entrada de una casa, poco antes de que llegue a donde Eva María. Y cuando uno no soporta ni una sola vez la posibilidad de desmaterializar por el pensamiento a alguien, es evidente que siente por esa persona una simpatía muy profunda. En el caso de Eva María, eso es un milagro. Ella es prácticamente la única persona con la que me entiendo del todo bien. Con ella nunca tengo el problema de sube y baja. El problema de sube y baja es la versión moderada del problema del pozo. Esa tonta sensación de sube y baja me da a todas las personas con las que converso seriamente, menos con Eva María. O estoy abajo y el que está en la otra punta del balancín no puede subirme, o pataleo arriba y no puedo bajar. En todo caso, no logro llegar al punto de equilibrio con nadie. Eso me funciona con Eva María. Con ella me balanceo en el supuente intercambio de pensamientos que, si se necesita, puede durar la noche entera. Mi prima y yo con frecuencia dormimos los fines de semana en el mismo cuarto de la casa de campo de mi tía, porque nuestras mamás son hermanas que se quieren y comparten todo entre sí. También comparte la antigua casa que mi tía Erika compró porque quería encontrarse de nuevo con la naturaleza. A mí no me interesa la naturaleza y solo voy allí por Eva María, para que no se aburra tanto y no se atrofie anímicamente entre la madre y la tía. Mi tía piensa que su hija es demasiado joven para quedarse sola en casa, pero es irresistible. Eva María es un par de semanas menor que yo, y ya desde hace algunos años yo pasaba a veces todo el fin de semana solo en casa cuando mi mamá viajaba por motivos semilaborales. Digo semilaborales porque en esa época no era independiente, sino que tenía un jefe que era al mismo tiempo su relación y que por desgracia era casado. Ambos aplazaban su love story a fines de semana laborales lejos de la esposa del jefe, pero mi tía es más terca que la hermana y con ella no se puede discutir prácticamente nada. Por eso Eva María debe ir a encontrarse con la naturaleza a pesar de sus protestas, y yo viajo por solidaridad con ella. Sin embargo, no hay una minúscula esperanza de escapar a los próximos fines de semana rurales. Mi tía Erika ha estrechado tiernos vínculos con el consejero ministerial, Straver, y le gustaría mucho, me dijo en secreto, la separada invitarlo a la casa de campo, aunque tiene miedo de que él y su hija no se entiendan. Eva María lo espante antes de oficiar la relación tanto que él ya no logra zafarse. Así que supongo que en breve mi tía considerará a su hija lo suficientemente mayor para quedarse sola en casa y alimentarse por sí misma. No va a dejar escapar al consejero ministerial así nomás. Quiere conseguir a toda costa un segundo marido. También eso es diferente de la hermana. Dice que necesita un hombro donde apoyar la cabeza y alguien con quien partir las cargas y las alegrías de la vida. Y dice que tampoco está tan vieja como para renunciar de todo al erotismo, solo que hay mucha escasez de hombres. Los que sirven para algo ya están todos adjudicados y ella no quiere buscar un ejemplar medianamente útil entre los desechos de otras mujeres. Ha llegado al punto de sacar anuncios en el periódico para buscar amigos. Eva María y yo hemos revisado días enteros los clasificados de todos los periódicos para identificar el suyo, pero en ninguna parte se habla de una mujer con exceso de peso y una hija de 15 años, o bien oculto su grasa y a su hija. O nosotros investigamos en los periódicos que no eran. Que yo esté tan enterado de las preocupaciones amorosas de mi tía se debe a que las paredes de la casa de campo son muy delgadas. El cuartico donde duermen nuestras mamás está pegado al cuarto donde dormimos, Eva María y yo, y cada sábado por la noche cuando mi tía se acuesta con mi mamá en la cama doble, saca lo que tiene adentro, y no hay
que pegar la oreja contra la pared ni espiar, más bien habría que taparse ambas orejas para escapar a su lamento. Si fuera por mí, me metería tapones en los oídos para evitar las quejas nocturnas, pero entonces no oiría lo que Eva María me dice. Además, ella quiere pescar cada detalle de los informes maternales. Es lógico que no le sea indiferente si la mamá se queda sola o si se mete en la casa a cualquier tipo como sustituto del padre. Claro que no tendría que ser cualquier tipo, pero ¿por qué debería ser un hombre razonable posar sus ojos sobre mi tía? Como mucho, se podría entusiasmar con ella si hay alguien aficionado a los perros dogos, porque la mujer tiene la cara súper chata y además parece brava. Eva María heredó un poco de eso, pero muy moderado. En ella la cara chata produce un efecto adorable. Ojalá que con la edad no le vaya a salir el mismo bigote de la mamá. Mi tía se aplica cada 3 semanas un emplasto en el bigote, lo deja secar y luego se lo arranca dando un grito salvaje, eliminando así todos los pelos negros y las raíces, pero a los pocos días vuelve a brillarle el negro en el labio superior.